y a mi juicio es un buen formador de gerentes, porque yo creo que ese es uno de sus méritos principales. Nos va a hablar hoy de la transición que se está viviendo ahorita en Venezuela a las redes 4G y cómo Digitel, digamos, logró ser pionera en esta transición, pues porque sabemos que los datos móviles han crecido exponencialmente y los usuarios, cuando conocen la ventaja de los datos móviles, quieren más y más y más. Entonces, bueno, para presentarnos esta evolución y los retos que representa, le dejo al ingeniero José María de Viana. Bueno, muy buenas tardes y de verdad que muy contento de estar aquí, muy agradecido por los organizadores, felicitaciones por el éxito que van consiguiendo. Hoy queríamos hablar del tema de 4G, pero yo no quise separar el tema técnico de para qué nosotros usamos las telecomunicaciones. Y entonces realmente la lámina comienza con una referencia a mi maestra de kinder. Yo estudié en un kinder que quedaba aquí en la calle Real de Antímano, era una señora muy mayor, pero una de las primeras cosas que me enseñó, que coincide con la mayoría de los kinder de las distintas épocas, es que la maestra nos enseñó que la bandera de Venezuela, que tenía 3 colores, que la bandera de Venezuela fue traída a Venezuela por iniciativa de Francisco de Miranda, pero además de eso nos dijo una cosa que ella no tenía razón, y es que el amarillo era señal de la riqueza infinita de Venezuela, de la riqueza que estaba representada por el oro amarillo y por el oro negro. Y digo que ella está equivocada porque esa enseñanza, que además es parte de la impronta cultural, del micrófono, tú dices. Ah, bueno. De la impronta cultural venezolana, es que efectivamente nosotros decimos que los niños en Venezuela nacen con la arepa bajo el brazo, que es una forma de decir que nacemos en un país tan rico, que prácticamente no hace falta trabajar. Trabajamos por no estar fastidiados, pero de alguna manera. Y eso ha introducido en nuestra cultura un efecto que es absolutamente rentista y que efectivamente hace ver a la gente que la riqueza viene de una herencia, de un patrimonio que se nos vino dado, por lo tanto que no hay que luchar por desarrollarlo. Esa imagen era perfecta en los años 50 y 60, porque podríamos enseñar que el producto per cápita de Venezuela en esos años era uno de los mayores de América Latina, inclusive uno de los mayores en el mundo. Y posteriormente ese per cápita no ha podido mantenerse. Venezuela viene en un proceso de caída del per cápita en el tiempo y de empobrecimiento. En la siguiente lámina yo quise recoger algunos de los nuevos países emergentes que hace pocos años eran mucho más pobres que nosotros. Allá hay unas caras, anterior, allá hay unas caras de unas niñas, anterior. Hay una cara de unas niñas, hay una niña coreana. Corea era un país tremendamente pobre, de origen, de actividad rural, de una producción económica que además había sido esclavizado prácticamente por Japón, por China, por distintos gobiernos. Ahí hay otra foto de una niña de Singapur, que es un país poco conocido por nosotros, un país muy chiquito, pero un país muy interesante, y después vamos a decir que, y después hay una niña irlandesa. Cualquiera de esos 3 países para nosotros no están en la categoría de los países ricos, porque nosotros seguimos creyendo que somos un país rico. Cualquiera de esos países en este momento son 3 o 4 veces más ricos que nosotros. Cuando digo más ricos significa que en términos de producto, en términos de inversión nacional, en términos de generación de empleo, son países que tienen un nivel de desarrollo mucho más intenso. Eran países que hace 30 años eran muy pobres, eran más pobres que Venezuela. Y ahí fundamentalmente es donde mi maestra de kinder se equivocó, porque es que la riqueza de los pueblos no depende de la herencia que reciben. No hay ningún país del mundo que sea rico por los recursos naturales que tiene, sino por la riqueza que generan sus nacionales. Es un cambio muy importante. En definitiva, lo que decimos es que la única forma que Venezuela salga de la pobreza
de la pobreza de su gente, no es esperando que haya un nuevo yacimiento de petróleo o que suban los precios petroleros a 200, sino vamos a ver de qué forma sus personas, sus nacionales, construyen riqueza. Cuando digo construir riqueza, por ejemplo, quiero decir que el tema de la bandera pareciera ser que no tiene nada que ver con la riqueza, y no tiene nada que ver con la riqueza porque cuando Miranda trajo la bandera a Venezuela, era de los países, efectivamente, de las provincias más pobres del Imperio Español. Tan pobre es que ahí está la Plaza Bolívar de Caracas y la pueden comparar con la de Bogotá, con la de Quito, con la de Lima, con la de México, y se dan cuenta que efectivamente este era un país muy pobre. Entonces, no había ninguna razón. Pareciera más bien que Miranda, que era un enorme enamorado, prometió a alguna novia rusa que iba a hacer una bandera donde el amarillo era el color de sus crespos rubios, el azul el color de sus ojos y el rojo de su boca, lo cual no sé si es verdad, pero es mucho más interesante que la otra versión que es rentista y que me parece muy malo. Ahí puse dos fotos, una de Catalina. Catalina fue amiga de Miranda. Miranda fue embajador de Francia en la corte rusa, pero Catalina estaba ya por encima de los 57, 58 años cuando la conoció Miranda. Muy posiblemente era una muchacha más joven como la que está a la derecha. Seguimos la siguiente. Aquí hicimos un diagrama para ver qué pasa con la economía del pueblo. Entonces estamos claros, ningún pueblo se hizo rico, igual que con la lotería, ¿no? No hay ninguna familia que se ha hecho rico porque le salió la lotería. Los estudios dicen que el 80, 90% de la gente que se gana una lotería, después que pasa un rato, se ponen más pobres que originalmente, ¿no? Sí. La única forma que tienen los pueblos de progresar es en aumentar su producción. Y ahí tenemos una referencia histórica de cómo ha sido el mundo y la economía del mundo. Y es una visión global del Producto Bruto de todo el globo. Y solamente es para decir que los momentos en que el producto del mundo crece, y lo que quiere decir que hay más riqueza para repartir, para que la gente viva mejor, está asociado con grandes introducciones de innovaciones tecnológicas. Entonces me parece muy apropiado este evento que está hablando de tecnología, porque tenemos que decir algo muy claramente. La forma como crecen los países es por la introducción y uso eficiente de las nuevas tecnologías. Y ahí hay una referencia histórica, hay un primer gran salto que ocurre ya, que es la primera revolución industrial y después la segunda, en donde eso es lo que podemos explicar, que unos países pequeñitos de Europa pudieron dominar, por ejemplo, a imperios gigantescos de Asia. ¿Cómo es posible que el imperio británico, que era una pequeña isla europea, llegara a dominar países del Asia mucho más numerosos? La India es un país mucho más grande y mucho más numeroso. Bueno, lo pudieron dominar porque tenían tecnología. Tecnología para lo bueno y tecnología para lo malo. Tenían tecnología para lo bueno porque tenían tecnología de navegación, podían navegar, pero tenían tecnología para lo malo porque tenían también un ejército muy bien armado. Detrás de los procesos de innovación tecnológica hay procesos de crecimiento económico. Aquellos países que entienden eso, entonces apuestan por la tecnología y por supuesto apuestan por la educación y por supuesto que apuestan por el desarrollo de su gente. No hay ningún país rico que se haga rico con una pequeña élite que está bien preparada. Se convierten en países ricos porque masivamente su gente está bien preparada y bien dotada. Ahora, cuando uno habla del tema de la innovación tecnológica, lo que tiene la innovación tecnológica justamente es innovación, es una cosa nueva. Y el crecimiento económico de los próximos años no va a ser con las innovaciones que ya ocurrieron, va a ser con nuevas innovaciones. Y de alguna manera hay un ejercicio muy importante de definir en Venezuela, que es decir, bueno, ¿cuáles van a ser las nuevas innovaciones tecnológicas que van a motorizar el cambio de las sociedades y de la economía? Y entonces tenemos un problema, porque ¿cómo yo voy a anticipar inventos que no nacieron? ¿Cómo es posible que yo esté hablando de innovaciones si ya yo las conozca? No son innovaciones. Pues ahí justamente se ha hecho un ejercicio, en otras palabras, para que entendamos, además que el ritmo de las innovaciones en los tiempos modernos ha sido muy rápido, para que entendamos algo. Hace solamente 4 años atrás no había tabletas. Es más, el concepto entre los expertos era de que las tabletas eran un invento fracasado, ¿sí?
había habido unos inventos previos. Bueno, ahorita el que no tenga tableta no es nadie, ¿no? ¿Entiendes? Utilizan tabletas las abuelas para preparar tortas, las niñas para ver peliculitas por YouTube, los viejitos para ver los números de la lotería. Entonces, la innovación tecnológica tiene eso, algo de sorpresivo, algo así. Hay un estudio muy importante que es ese que quise poner allá, yo creo que ustedes que son amantes de la tecnología tienen que revisarlo. Un estudio muy serio, realizado por McKinsey, por un grupo consultor internacional muy interesante, que trata de hacer pronóstico, trata de decir cuáles son las nuevas tecnologías que están disponibles. Ese informe está disponible en la web y ustedes lo pueden obtener completo. Y lo que dice es cuáles son las nuevas tecnologías que van a cambiar la forma de hacer la economía. Ya vamos a entender por qué lo estamos haciendo. Detrás de ese informe está, por ejemplo, que si ustedes son estudiantes de ingeniería, ustedes van a trabajar dentro de 10 años en oficios que hoy no existen. ¿Ok? Hoy no existen, que no existen. Es decir, que sus profesores pueden hacer un esfuerzo muy grande en tratarlo de formar, pero esos oficios no existen. Entonces, por lo tanto, el profesor, ¿qué le queda a su profesor? Oye, preparar las bases muy fuertes, porque resulta que los oficios de los próximos 10 años en las áreas de tecnología van a ser distintos a aquellas cosas para las cuales estudiaron, ¿no? Yo he hecho mucho cuento que yo soy ingeniero civil de aquí. Cuando yo estudiaba en esta universidad, la tecnología de la industria donde yo trabajo no existía. No existía, era ficción. ¿Cómo es eso de comunicaciones inalámbricas? Eso no existía ni en los sueños de la gente más fantástica que podíamos conseguir. ¿Qué dice ese informe? Vamos a ver qué dice. Revísenlo con mucha calma porque fíjense, lo primero que podemos decir es que hay 12 tecnologías que van a ser muy importantes en los próximos años. Es muy interesante porque algunas de esas ni las conocemos, que quiere decir que ya es mala señal, ¿no? Lo primero que usted tiene que preguntarse es, mire, usted tiene más o menos idea de lo que significa el dibujito que está ahí. Hay 12 tecnologías disruptivas. Disruptivas significa nuevas cosas, no son mejoras menores de lo que ya tenemos. Lo traje porque la primera de ellas es Internet móvil. Eso que estamos diciendo que el Internet es muy usado, que utilizamos muchos datos, eso no solamente es una moda y una tendencia, es un cambio profundo en la forma como los hombres hacemos las cosas. Hacemos las cosas es como hacemos la vida diaria, cómo producimos, cómo somos empleados, cómo generamos productos, cómo generamos servicios. Ese mundo del Internet móvil que vamos a hablar más adelante es muy importante. Ese es el que más o menos entendemos. El siguiente es automatización del trabajo del conocimiento. Es una apuesta a que los sistemas expertos y los sistemas de memoria artificial van a comenzar a sustituir personas de conocimiento. Es decir, hay algunos skills humanos, hay algunos conocimientos y destrezas humanas que van a sustituirse por automatización de ese conocimiento y que es el desarrollo de una nueva etapa de la ingeniería de sistemas expertos y de inteligencia artificial que ustedes pueden conocer. La tercera es el Internet de las cosas. Es decir, nosotros hablamos mucho del Internet de nosotros y nosotros tuiteamos y el Facebook, tal. No. Aquí esto que estamos hablando, que quienes van a estar conversando más los próximos años van a hacer las cosas entre ellas. ¿Qué son las cosas entre ellas? Bueno, los carros van a hablar a través de sus GPS sin hablar con el chofer, ¿sí? Porque van a estar incluidos en un sistema de datos que va a implicar mejoras de ruta, no sé qué. Pero es que la nevera de su casa posiblemente esté hablando con el señor del automercado, porque es posible que usted tenga encima varios sensores, porque usted es un señor enfermo, y no va a tener que ir para el médico para que vean cómo está, sino que usted va a tener seguimiento y control de sus signos vitales a través del monitoreo que está allí. Es decir, que usted es diabético y entonces en vez de tener que ir un día al mes a revisarse, va a ser revisado en forma permanente. Hace años ya está anticipado que la mayor cantidad de móviles no van a ser móviles en que las personas hablamos con las personas, sino que las cosas hablan entre sí. Esas cosas son muchas cosas, es decir, son sistemas militares, son sistemas de vigilancia, pero al final son cosas, eso va a cambiar el mundo, es otra forma de hacer las cosas. La tecnología de nube, qué bueno que tenemos algunas formas de saber lo que significa. Eso significa que cada vez más vamos a tener capacidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento que está en la nube. Robótica avanzada. Todavía la gente piensa que la robótica es
es, tú sabes, Arturito de la Guerra de las Galaxias moderna, pues que va a haber un robot, pero que en vez de ser así feíto y como una lata de Coca-Cola, va a tener forma humana. No, y lo que estamos hablando es que hay una transformación profunda de todos los sistemas manufactureros por los sistemas robóticos, inclusive sistemas donde hay destreza humana. Por ejemplo, hay una participación profunda de los robots, no solamente para armar carros, que ya lo hacemos hoy, sino también para, por ejemplo, para operar intervenciones. Bueno, podríamos seguir con ellos. Yo les pido que tengan cuidado, por ejemplo, de las energías renovables. Y la cosa no es ciencia ficción, sino que, por ejemplo, el informe dice, mire, usted sabe que desde el año 2000 a la fecha, los costos de producir paneles fotovoltaicos, es decir, paneles de generación eléctrica con luz, han disminuido en costo en un 80%, en 10 años, en 11 años. Es decir, no estamos hablando de conchitas de ajo, estamos hablando de una tecnología que pensamos que no iba a ser importante y comenzó a ser. O por ejemplo, hoy aparece una que nos afecta mucho, que hay nuevas formas de explotar petróleo en yacimientos no convencionales. ¿Por qué nos afecta? Bueno, porque el principal cliente de nosotros, que es el imperio, el oprobioso imperio norteamericano, cada vez depende menos de nosotros. Y efectivamente están en capacidad de producir 2 y 3 veces la capacidad de producción actual, porque la tecnología de explotación petrolera cambió. Entonces, esas son técnicas disruptivas. ¿Por qué trajimos esto a juego? Vamos a pasar a la siguiente. Porque resulta que el Internet móvil es más allá que un cambio en los usos y en las modas. Es un cambio profundo como los humanos vamos a resolver nuestros problemas. En otras palabras, es capaz de producir para el año 2025 un impacto entre 37 y 108 mil millones de dólares por año adicionales a lo que ya produce. Es una cantidad enorme de recursos. Esos son recursos de productividad, por desarrollo de nuevos productos, por ahorro desarrollado. La segunda cosa es, sus impactos más importantes son en salud y educación. Y yo quiero decir, en el caso de los países como nosotros, el impacto va a ser aún mucho más determinante si eso lo entendemos. Me explico. En el caso del informe, que tiene un alto peso evidentemente de la economía de los países desarrollados, aunque evalúa a los países no desarrollados, por ejemplo, para ellos es muy importante, un ahorro muy importante en salud, es el control de los enfermos crónicos. Eso es un asunto que sigue siendo válido aquí, porque a la medida que creció la edad en que de esperanza de vida, y en Venezuela está en 72, pero en los países que tienen mejor salud están en 84. A medida que las personas vivimos más, pues no vamos a enfermar de más cosas. Antes no era problema, porque la gente se moría a los 40 años, entonces no daba tiempo que le dieran ninguna de esas cosas que dan ahorita. Que tiene Alzheimer, bueno, tiene 84 años, compañero, ¿no? Ese problema es especialmente serio en los países que tienen más esperanza de vida. En el caso nuestro, la realidad es distinta. No es solo por eso, que también está aumentando la esperanza de vida, sino porque resulta que en Venezuela, por ejemplo, en el tema médico, hemos tenido una pérdida de talento médico fundamental, yo creo que irrecuperable en el mediano plazo. Si nosotros hemos perdido posiblemente alrededor de 10.000 médicos formados, de los mejores médicos venezolanos, ya no están en Venezuela. No vinimos hoy a discutir por qué es eso, pero lo que vamos a decir es, mire, formar médicos es lo más difícil, lo más complicado. Cuando nosotros perdemos a los médicos y esos médicos están dando servicio en cualquier parte del mundo, desde Panamá pasando por España, pues los vamos a necesitar nosotros. Entonces hay que decir, esos médicos sí nos hacen falta. La forma de prestar medicina en los próximos años va a cambiar, porque vamos a tener que tener efectivamente procesos de telemedicina, porque no vamos a tener médicos. ¿Okay? Hoy día, si usted tiene un accidente un fin de semana, les paso el dato, es muy peligroso en Caracas. ¿Por qué? Bueno, porque todos los hospitales públicos están medio desiertos, ¿no? Entonces, medio desierto significa que no hay médicos en las salas de emergencia, ¿sí? Nosotros pensamos que, por ejemplo, en nuestro país va a haber un especial impulso de todos los sistemas de telepresencia, en los cuales permitamos, bueno, que no importa que en la emergencia del Pericarreño no esté un cirujano de determinado nivel de desarrollo, pero puede estar de forma remota, puede auxiliar a los muchachos que están allá, etcétera, etcétera. En el caso de educación, yo pienso que el cambio va a ser más dramático. El caso de educación es que hay un estándar mundial que dice que no hay forma que un país deje de ser pobre
si su educación sigue siendo pobre. ¿Está claro? Los pobres de un país son producto de una educación injusta, de mala calidad, preparada para preparar a la gente para que sea más pobre. Es decir, preparamos a la gente para que sea más pobre, es decir, para que tengan buenas costumbres, no sé qué, pero no sirven para el trabajo. Bueno, entonces lo está declarando para la pobreza. Cuando usted tiene los muchachos que salen de la primaria venezolana y dice, bueno, ¿cuántos tienen conocimiento de inglés? Ninguno, porque, bueno, además eso es oprobioso y tiene que ver con el tema del imperio. Bueno, compañero, entonces resulta que ese muchacho es simplemente analfabeta para la inmensa mayoría de la información técnica disponible. Por lo tanto, ese muchacho tiene severos problemas. Y ustedes saben mejor que yo que aprendí idiomas, después que uno tiene canas en la cabeza es mucho más complicado que cuando uno es un bebé. Eso es dramáticamente terrible cuando usted sabe que los niños chinos de un país comunista, declarado expresamente comunista, además de los modelos que nosotros tenemos, tienen educación en el inglés obligatoria desde el preescolar. ¿Por qué? Bueno, porque hace mucho tiempo que ellos entendieron que el que no sepa inglés es analfabeta en este mundo de la tecnología. A lo mejor para las letras no nos importa tanto, pero para el mundo de la tecnología sí. Entonces el asunto con educación es la educación de un país que quiere ser próspero, que quiere salir de la pobreza, tiene que ser de alta calidad. La única forma que yo pueda tener ubicuidad del talento es tener desarrollo profundo. Entonces, por ejemplo, la Universidad Católica Andrés Bello debería reconocer que es imposible mantener su cuerpo de profesores de calidad si no busca una manera de que uno pueda dar clases remotas, o creamos un sistema de teletransportación de los profesores ¿me entiendes? Con cosas fotos. Porque si no, los profesores que seguimos dando clase aquí somos expresión heroica de una lucha contra una lucha que vamos a perder, ¿me entiendes? Porque no es posible que yo para venir a dar 2 horas de clase me consuma 3 en viaje, ¿me entiendes? Entonces, bueno, lo que parece que es una locura que nadie esté pensando aquí es que los profesores podemos dar clase lejos, ¿me entiendes? Eso es un horror. Bueno, compañero, no es un horror para los señores que viven aquí todo el día, pero a los que no vivimos lo vemos clarito, que para nosotros es un problema. Nosotros tenemos un convenio de la Cámara de la Construcción con la Escuela de Ingeniería Civil. La única forma que pudimos hacer es que las clases las damos en Altamira, ¿me entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque resulta que hay gente heroica, pero esos normalmente son monjes, pero la gente normal no puede entender que uno se torture en forma rutinaria viniendo para acá, ¿me entiendes? Eso tiene que cambiar. Pero hablé de la Católica, y ahí algunos se van a poner bravos, ay, no habla pistolada. Yo tengo 37 años viniendo como profesor y en total 40 y tantos años viniendo a la universidad. Pero lo que pasa es que antes vivía en Antímano y venía a pie, ¿no? Pero les quería decir que es mucho más urgente que en la escuela de La Colmena, que es una escuela nacional que está allá arriba, tenga acceso a profesores de calidad. Y ahí sí es verdad, compañero, que el que quiera ir tiene que ser un santo, ¿no? Un santo, ¿verdad? Porque si usted quiere ir a dar clase en La Colmena es el punto más alto de Antímano, y ahí hay una escuela que es donde más falta hace un buen maestro, ¿verdad? Porque esos niños no tienen familias dotadas, entonces ahí es donde un maestro bueno es más importante, ¿verdad? Un maestro bueno para dar clase aquí en Montalbán no es tan importante porque los padres hacen la suplencia de los maestros, ¿verdad? Se hacen su trabajo en la casa. Bueno, ahí la única forma de tener educación de calidad es que yo me tome en serio el problema de que hay maestros que pueden estar lejos o inclusive pueden haber maestros que estén muertos y estén dando clases, ¿no? ¿Me entiendes? Porque la tecnología nos permite hacer esas cosas. Yo siempre comento aquí de nuestro gran amigo Antonio Coba, para los que no lo conocieron, un profesor insigne, de los mejores profesores que hemos tenido, además tenía habilidades tremendas. Me da mucha pena que no hayamos grabado 4 o 5 clases espectaculares de Coba para que siga dando clases después de muerto. Estoy seguro que estaría feliz allá en el cielo. En la última entrevista que hizo aquí a un periódico decía que eso de ser profesor es muy chévere porque uno le pagan por hacer lo que a él le gustaba. Él decía que hablar era lo que le gustaba. Bueno, pero lo que estoy hablando del tema de la telepresencia, yo le quiero decir es que los países que se toman eso en serio dicen, mire, ¿sabe qué es la cosa?
Yo no puedo aceptar que haya niños que tengan educación de mala calidad. Yo no puedo aceptar niños que no sepan geometría. Yo no puedo aceptar niños que no sepan álgebra. Yo no puedo aceptar niños que no sepan trigonometría. Porque si no saben trigonometría, están condenados a la pobreza. Porque no entienden nada de esa nueva tecnología que yo dije antes. ¿Qué pasó con los datos móviles? Y vamos a decir, ocurre un fenómeno que fundamentalmente se concentra desde el año 2009 realmente, pero realmente está señalado hoy desde el 2011. Hay un proceso de crecimiento violento en el consumo de datos, principalmente motorizado por el crecimiento del consumo específico, en menor medida por un crecimiento de cobertura. Vamos a explicar lo que. Para este año, el año pasado, perdón, había tantos móviles disponibles, activos, como la población del mundo. Okay, la cobertura promedio mundial era del 100%. Eso no quiere decir que todo el mundo tenía móviles, pero casi, ¿no? Hay algunos que tenían 2 y 3, y entonces, bueno, todos no teníamos, y hay algunos móviles que eran con cosas. Pero significa que casi se había logrado una promesa antigua, que dejemos llegar un servicio de calidad mundial del siglo XXI a los sitios más apartados. Eso ocurrió, los sitios más apartados de China, los sitios más pobres de la India. Y eso significó tecnología y tecnología de mercadeo, sí, significó prepago. Hay una forma de poder tener móviles y cuando se me acaba la plata, bueno, me quedo sin poder hablar, recibo llamadas y después no. Ajá. Eso fue una combinación perfecta que hizo que desde el año 2000 hasta el 2011 o 12, ahí llegamos a la cobertura total. Pero lo que sí ocurre es que comienzan a aparecer unos teléfonos que le llaman inteligentes. Realmente no hay ningún teléfono inteligente, todos los teléfonos son brutísimos. Lo que pasa, las cosas son brutas. Lo que pasa es que esos teléfonos tienen capacidad de hacer cosas que antes nosotros no hacíamos. ¿Qué cosas son? Bueno, nosotros utilizábamos esto primero para hablar. Es más, todavía hay mucha gente que le llama teléfono, que uno lo ve con cierto desprecio, ¿no? Cuando alguien dice, préstame tu teléfono. Dice, bueno, este es de la vieja guardia, porque era cuando uno utilizaba esto para hablar. En este momento lo utilizamos para lo que menos. De hecho, en Venezuela ya hace tiempo, desde la crisis del 2002, la gente aprendió a utilizar esto para mandar telegramas, que es lo que nosotros llamamos SMS en el lenguaje de los móviles. Es decir, nosotros aprendimos a comunicarnos con mensajes de texto. Somos el segundo país en el mundo, después de Filipinas, en consumo per cápita de mensajería de texto. Por cierto, por una iniciativa de mercadeo, no es porque los venezolanos somos así. Había una peladera tan grande con la voz que dijimos, ¿cómo hacemos para que la gente no bote los celulares? Y entonces inventamos una cosa que llamaba el all you can eat, el plan ilimitado de mensajería de texto, ¿no? Que algún día contamos de eso. Pero lo cierto fue que eso generó un proceso en cadena importante. Pero después aparecieron que esto no era para mandar mensajes de texto, sino era para tener notificación de los correos. Y progresivamente el aparato ha venido incluyendo más cosas que ahora lo que menos hacemos es hablar. Efectivamente hablamos muy poco. La gente escucha música, revisa el Twitter. Es decir, la capacidad de cómputo de este aparatico, que vale alrededor de 400, 500 dólares, equivale a una computadora en los años 75 que valía 75 millones de dólares. En otras palabras, este aparatico yo tengo aquí, que lo llamo en forma despreciativa teléfono, realmente es una computadora muchísimo más poderosa que la computadora que tenía la Católica en los años 70, que ocupaba todo el piso de arriba, todo un piso completo. Era una computadora IBM 1130. El que tenga curiosidad puede ir buscando qué significa eso, que fue la computadora donde aprendimos algunos de nosotros a programar. Estos realmente son computadoras en manos de la gente. La gente hace más cosas. Por cierto, las cosas que hace es más asociado con el tema de los datos. Y por cierto, no son frivolidades, porque hay gente que dice, hay gente que está haciendo frivolidades. No, la gente empieza a resolver muchas cosas porque comienza a ver un dispositivo muy poderoso, que quiere decir millones y millones de computadoras poderosas en manos de gente sencilla. Esa gente sencilla no aprendió Fortran, ni aprendió PL1, ni COBOL, ninguna de esas cosas que nosotros aprendíamos. ¿Cómo pueden usar una computadora tan poderosa? Ah, porque inventamos otra cosa importante, que son las aplicaciones. Y las aplicaciones son inteligencia
y capacidad de programación que se hizo disponible para la gente. Es un cambio fundamental, ¿saben? Que uno todavía no se ha enterado bien de qué significa eso. Eso significa que hay decenas de miles de personas en el mundo produciendo aplicaciones. Unas me parecerán inútiles, pero otras son utilísimas, ¿verdad? ¿Qué utilizan? ¿Qué significa? Bueno, que la gente no tiene que aprender a programar para usar este aparato. Por ejemplo, aquí hay un aparato que uno ve el mapa de las estrellas, que a mí me sigue admirando muchísimo. Después de 4 años verlo, sigo viéndolo y me parece que es una magia, ¿entiendes? Porque uno ve las estrellas y tal. Ajá. Y la tercera cosa es las redes. Las redes tuvieron que crecer. Y ahí es lo que está pasando. Hay un crecimiento interanual del 78%. Eso es a nivel mundial. Y ese número están reportados en un informe de Cisco que es muy bueno, es con bastante detalle. Yo le quiero decir que esos números en Venezuela se ajustan bastante bien, lo que quiere decir que en Venezuela no somos tan especiales como mucha gente dice. Tú sabes que aquí en Venezuela somos, no, somos más o menos parecidos, ¿sabes? Es decir, yo he revisado los números de Cisco, he revisado los de Digitel, he revisado los de los compañeros de otras operadoras y nos ajustamos bastante bien. ¿Qué está pasando? Está pasando que los teléfonos, estos que son computadoras en la mano de la gente, originalmente eran muy escasos. En este momento a nivel mundial son cerca del 30%. Eso significa que de cada 3 celulares que la gente carga, uno es un aparato poderoso. Ese aparato será un Android, será un iPhone de los más caros, será un Samsung, será lo que sea. Pero esa tendencia sigue creciendo porque cada vez más la gente trata de hacer cosas. La otra cosa es que aparecieron unos dongles, que son unos dispositivos para que yo me pueda conectar de forma inalámbrica para tener internet. Y usted dice, bueno, ¿por qué usted es tan ocioso que quiere buscar internet inalámbrico? Si usted tiene un ABA, póngale un Wi-Fi y resuelve el problema. Y ahí tenemos un router en el suelo. Bueno, el problema es que especialmente en las ciudades de la América Latina, la capacidad de internet alámbrico solamente está referido al área de la ciudad que tiene red de cobre. Entonces, la inmensa mayoría de las ciudades no tienen forma ni esperanza de recibir internet por la red de cobre. Es decir, o le llevan por fibra de alguna manera o lo reciben de forma inalámbrica. Pero la tercera cosa que apareció es que aparecieron además unos dispositivos que son las tabletas. Este crecimiento de consumo es altamente explicado por el tipo de dispositivos que la gente usa. Es decir, el informe de Cisco dice, si usted tiene un equipo normal y usted pasa a tener ese equipo normal a un teléfono como un BlackBerry o un teléfono como el iPhone, usted inmediatamente comienza a consumir muchos más datos. Pero si usted en vez de tener eso tiene una tableta, un buen día descubre una tableta, ese día comienza a consumir más. Lo cierto es que eso que está pasando allí está haciendo que el crecimiento de la demanda de datos sobre las redes móviles sea absolutamente imposible de resolver con la tecnología que teníamos. Porque la tecnología que teníamos, hasta la tecnología 3G, no fue hecha para eso. Fue hecha principalmente para voz, en segunda medida, pero la intensidad de datos que están surgiendo aquí no pueden ocurrir. Y eso es lo que obliga efectivamente a todos los operadores a buscar la necesidad de nuevas tecnologías. ¿Por qué son nuevas tecnologías? Bueno, sencillamente pues son tecnologías mejor preparadas, primero para usar el espacio del espectro mejor. Quiero decirles que el espectro disponible es un recurso escaso y el recurso escaso es utilizado, la única forma de poder utilizarlo más intensamente que tengamos tecnologías más eficientes. No es un recurso infinito que podríamos nosotros estar ampliando. Entonces, y la segunda razón es que hay un problema severo de obsolescencia tecnológica. Y eso es una de las cosas que, claro, en el medio de las cosas que pasan en Venezuela es difícil que alguien entienda que, por ejemplo, la red 3G que nosotros montamos en Digitel, la montamos en el año 2009. Han pasado 4 años. Y entonces estamos diciendo que estamos instalando una nueva red. Y alguien puede decir, bueno, pero ustedes se la pasan inventando para poder montar más cosas. La única forma de nosotros poder atender esos niveles de crecimiento es efectivamente que nosotros incorporemos nuevas redes, aun cuando las anteriores aún no dejan de tener vida útil.
pero efectivamente vida comercial a lo mejor se va a acabar antes por un tema de obsolescencia tecnológica. Lo que está pasando efectivamente es eso que está allí. En pocos años hemos tenido que venir saltando de una tecnología a otra, en este momento la tecnología de LTE. ¿Y de dónde vino la necesidad de eso? Bueno, simplemente que hay problemas severos de calidad en nuestras redes que están asociadas con esa explosión de datos que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Ahí está un poco la comparación entre las tecnologías. Yo no soy experto del área, pero además creo que es poco útil. Lo importante que tenemos que ser que es una red que es capacidad de generar velocidades mucho más altas, velocidades que son 2, 3 y hasta 4 veces más altas que las redes de tercera generación, y que en consecuencia son redes que permiten utilizar mejor el espectro y darle servicio a más gente con la misma capacidad. Pasamos a la siguiente. Hay un poco, ¿qué tenemos nosotros en el lanzamiento? Se hizo el mes pasado, realmente el antepasado, en el mes de septiembre, y se ha venido instalando redes nuevas, equipos nuevos. En esa tabla se trata de resumir un poco cómo no está desplegado en todo el país, se va desplegando progresivamente. Nosotros estimamos que antes del fin de año tengamos la mayor parte de las ciudades importantes del país cubiertas, pero inclusive aquí en el caso de Caracas se está cubriendo primero el este que el oeste. Y lo que está ocurriendo es que las redes móviles están siendo utilizadas para otra cosa. Lo que yo quería destacar allí es que no es un cambio esotérico de la gente, sino que va a haber un cambio profundo en para qué utilizamos nosotros la red móvil y para qué utilizamos estas computadoras, que tienen unas leyes de innovación que hacen que la nueva generación de equipos va a poder hacer mucho más cosas. Y entonces yo no solamente en mi vida personal, sino en la forma como yo trabajo, en la forma como yo doy clases, en la forma como yo funciono, voy a cambiar la forma de hacerlo. Eso representa una inversión de más de 600 millones de dólares, una inversión enorme en la situación actual del país. Es una inversión apostando al futuro del país, es decir, el futuro del país pasa por darle énfasis al internet móvil, porque pensamos que es el principal motor de una nueva economía que va a surgir. Una nueva economía que, si Venezuela la sabe aprovechar, va a ser una economía de alta fortaleza. Y bueno, fundamentalmente el proyecto de LTE significa, en primer lugar, para poderlo hacer tuvimos que migrar el protocolo IP, la red de tercera generación, que son más de 1000 estaciones. Estamos integrando 800 nodos de LTE que funcionan en conjunto con los de 3G. Realmente en este momento el mapa de todos los operadores es un mapa complejo, que tenemos diversas tecnologías. El caso más dramático quizás es el de Movilnet, que todavía tiene tecnologías de segunda generación como CDMA en la mayor parte de sus clientes, tecnología además que es una tecnología relativamente antigua, pues fue una tecnología que instalamos nosotros en los años 2005, 2006, 2007, pero que bueno, ya han pasado 7 años, que es mucho, pero tenemos una mezcla. Pues nosotros también tenemos equipos todavía de segunda generación, áreas de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. Y en algunos sitios estamos probando con Wi-Fi también, es decir, que también estamos hablando cada vez de sitios más heterogéneos, porque en algunos sitios la concentración de uso nos está llevando a utilizar lo que llaman redes heterogéneas. Bueno, decirles que además tenemos una alianza con nuestro aliado en el área social. En el caso social tenemos una alianza con Fe y Alegría que ya va para los 4 años de vigencia. En esos 4 años Digitel ha buscado un mecanismo en que la gente colabora con Fe y Alegría, en vez de comprando los libros, los boletos de la rifa, comprando una tarjeta, la tarjeta del corazón. Y posteriormente se hace un fondo conjunto, es decir, por cada bolívar que ponen nuestros clientes, nosotros ponemos otro tanto. Eso es alrededor de 10 millones de bolívares al año. Allá hay un compromiso de financiar costos de Fe y Alegría, pero hay también un compromiso en mejorar la tecnología y la
la presencia de la tecnología en el aula. Eso quiere decir que en los sitios más pobres de Venezuela, donde estamos Fe y Alegría, estamos insistiendo en que tengamos internet y tengamos uso de recursos en el aula importante. Bueno, eso es, fundamentalmente quería un poquito decir que quizás de las cosas más importantes que va a pasar para tener un avance importante en la productividad económica y de los servicios sociales, y en los servicios sociales especialmente pensando en educación y salud, es la incorporación de estos elementos de Internet móvil y fundamental en esa situación tener una red robusta de nueva generación como la red de 4 generación, que comenzamos haciéndolo nosotros por un tema que tenemos el espectro posible para hacerlo. Teníamos espectro en 1800 que permitió desarrollar 4G, pero con toda seguridad en los próximos meses el resto de los operadores venezolanos van a hacer lo mismo, pues van a tener redes de 4ª generación disponibles. Muchas gracias. José Ali Vivas. ¿Qué? ¿Qué formación tiene de base? ¿Yo? ¿De qué? De base. Formación de base. Perdón, yo soy ingeniero civil. Yo soy ingeniero civil, sí.
Oh, ¿sí? Ah, bueno. Muy propias de la era, de esa era que tú estás anunciando ahí del informe McKinsey, que no es ninguna amenaza. Rosalí, vamos a darle ¿Ah? continuidad, bueno, a ver tu comentario al respecto. Ajá. Ok, eso es lo que quería. Ya, bueno, pasar el micrófono cuando me callé. No, pero si quieres lo dejas, yo creo que No, te funciona. Ese es del streaming. Oye, muchas gracias. Fíjate, lo que pasa es que uno está bien hasta que se compara con los que están al lado, ¿no? Entonces, aquí lo que está pasando es que uno se imagina que la Universidad Católica, uno está muy tranquilo porque tiene muchos años trabajando aquí y tiene la idea de que tenemos una educación de calidad. Eso funciona muy bien hasta que yo voy a visitar un hijo mío que está en Georgia Tech y está haciendo, él es profesor allá, y entonces efectivamente yo digo, mira, alguna vez nosotros estuvimos cerca de Georgia Tech, aquí en esta universidad, cerquita. A lo mejor en algún momento fuimos hasta mejores. En el tiempo lo que pasó fue que sobre educación y salud en todos los países con vocación de desarrollo se invirtió muchos recursos y mucho talento. Y eso quiere decir que nosotros aquí de alguna manera nos conformamos porque nosotros pensamos que estamos bien. Cuanto más quedados aquí en la universidad están, cuanto más profesores son a tiempo completo, están más felices. Esta universidad es chévere, tiene unos jardines chéveres, el cafetín funciona, aquí no hay violencia. Ahora, si los muchachos que estamos formando están cumpliendo con los retos de ese futuro, ahí no hay mucha gente que se preocupe. A mí me tocó ser empleador, pues yo soy profesor aquí, pero también tuve que trabajar en Hidrocapital, trabajé en Movilnet y ahorita trabajo en Digital. Y yo le quiero decir que cada vez nos cuesta más entrenar a la gente, que la gente está no mal preparado para lo que yo lo voy a usar, para entender esas tecnologías. Por ejemplo, aquí en la universidad hay una cosa que se llama la suficiencia inglés y es un juego de muchachos, pues una cosa que nadie se lo toma en serio. Hay un montón de gente que llega a séptimo semestre y todo semestre con suficiencia inglés y no saben leer la cartilla elemental. Yo no estoy diciendo que declamen Shakespeare, pero tienen que saber leer. Y uno tiene que decirle a los muchachos, mire, usted tiene que saber leer porque una buena parte de las entrevistas de trabajo las hacemos en inglés. ¿Y por qué las hacemos en inglés? Porque nosotros, no es para hablar con el imperio, es para hablar con los chinos. ¿Me entiendes? ¿Qué van a hablar en mandarín? Es para hablar con los coreanos, que ese muchacho tiene que saber inglés. Oye, profesor, usted es un tipo imperialista. No, imperialista no, tiene que hablar, pregúntele a los chinos en qué idioma prefiere hablar. Pues en chino. Pero como nosotros no vamos a aprender mandarín. Bueno, entonces lo que yo quería destacarte aquí, que me preocupa mucho, yo acabo de estar en Panamá, por ejemplo, viendo lo que se está haciendo en educación, y es un país muy pobre, pero hay una conciencia clara que tienen que mejorar la calidad de la educación de los más pobres, pero de verdad, pues no propaganda. Eso significa aumentar la calidad de los docentes, aumentar la cantidad de la tecnología. Y yo te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Es muy difícil hablar de esto, porque yo doy clases aquí la gente se escandaliza, pero yo doy clases en un salón, los que no son de la Católica no escuchen, en un salón que tiene clavado al piso un proyector de transparencia que no se usa desde el año 80. Yo los puedo llevar al salón que yo doy clases, no estoy mintiendo.
un proyector de transparencia, de esos que había antes que eran así, y yo tengo que cargar el videobeam para dar clase. ¿Me entiendes? Cuando yo voy a dar clase a la Metropolitana o a Liesa, yo me llevo un pendrive, o es más, se lo mando por correo a la gente y yo no me preocupo. Eso quiere decir que nosotros, no solamente que hay mala tecnología y hay baja nivel de calidad ya, es que aquí el nivel promedio de las aulas nuestras no cumple los requisitos mínimos de un aula del siglo XXI. No los cumple. No estamos preparando los ingenieros para esa ingeniería nueva. Eso, yo se lo quiero decir con mucha responsabilidad porque es así. Entonces, eso lo estamos diciendo para criticarnos. No, vale, yo soy de la familia. Yo soy de la familia. Yo nací aquí, chico. ¿Me entiendes? Yo cuando tenía 15 años ya estaba aquí. Entonces yo paso toda mi vida aquí. No, yo estoy hablando mal de la familia. Pero yo lo tengo que decir. Nosotros tenemos un problema severo de entender lo que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos un problema severo porque nuestros profesionales son mejores que los de otras universidades que están peor. Es que el problema no es con las otras que están peor. Nosotros tenemos que ver si nuestros estudiantes son los mejores del mundo. Los mejores del mundo. Yo les quiero decir, en el año 80 yo apliqué a Stanford para entrar y yo no tuve que hacer ningún trámite. Usted viene de la Universidad Católica de la Escuela de Ingeniería Civil y usted tiene esas noticas que tiene. Usted puede venir aquí cuando quiera. Es más, si no tiene plata le damos una scholarship. Era algo sencillo. Vaya ahorita a hacer aplicación para Stanford a ver si entra fácil. Diga que viene de la Católica y dice, ¿Católica? ¿Qué es eso? Bueno, pues sencillamente tú perdiste la guerra de ser los mejores. Yo quiero recoger, porque tú dijiste algo importante. A mí no me basta con que la educación sea más o menos buena. Si la educación es más o menos buena, la gente está condenada a la pobreza. La única forma que un niño pobre salga de la pobreza, incluyendo los niños pobres que vienen a estudiar a esta universidad, es que yo le dé una educación de tanta calidad que ese muchacho se pueda defender en la vida y pueda ser no solamente empleado, cada vez es más importante que él sepa desarrollar su propio emprendimiento, eso cada vez es más importante. Yo decía, bueno, pero eso es casi imposible. Bueno, no es para imposible porque yo le puse las fotos ahí para que vieran que no es un problema de raza, eso no son castillos azules ninguno de esos que puse yo ahí. De clima, son de climas tropicales, muchos de esos países no tienen nada que ver con clima. Hay gente que dice, es que lo que pasa es que para ser un país próspero tiene que haber nieve para que uno tenga frío. Eso no es verdad. Esos niñitos que están ahí, que ustedes lo ven niñitos, son los principales innovadores, son creadores de patentes. Ese es el mundo que nosotros tenemos. Yo creo que es una buena noticia decirlo, que la tecnología nos va a ayudar a poderlo hacer llegar más lejos de donde no queramos. Pero por supuesto, aquí en la universidad significa una enorme inversión en tecnología dentro de la universidad, en el aula. ¿Me entiendes? A mí no me pone visco que haya un lugar en que pongan unas cámaras y unas cosas, un lugar bonito. Eso no. El aula, ahí es donde nosotros generamos conocimiento, ahí es donde los muchachos crecen, no sé qué. El aula significa, yo quisiera saber, ¿en cuántas aulas hacemos nosotros clases remotas? ¿En cuántas clases nosotros tenemos profesores que están dando clases en otros sitios? Bueno, eso es lo que está pasando en todo el mundo. Tú dijiste hace un rato el caso de Coursera. Hay profesores manejando cursos con cientos de miles, 190.000, 80.000 cursantes, porque dijeron, bueno, la única forma que lo tenemos que hacer, eso está pasando. Yo les invito a los que están aquí adentro, especialmente a los profesores que están aquí adentro, que los quiero mucho, oye, que ventilen un poco la casa, que vean un poco que están pasando cosas muy rápidas y que nosotros como universidad tenemos un compromiso muy grande en que los muchachos que formemos aquí estén en capacidad de enfrentar esos retos con capacidad. Y decirles que un poco en la línea de que como los oficios nuevos no están, entonces resulta que la formación básica es muy importante. Entonces resulta que a mí me preocupa mucho, que yo escucho que en algunas carreras no dan química. En ingeniería hay algunas carreras que no dan química, porque alguien dijo que la química no es necesaria. ¡Misu! No, porque resulta que este señor va a trabajar en sistemas y como tú sabes, la gente de sistemas... y entonces la gente que está trabajando en automatización de las petroquímicas en Houston, no tienen que saber de química, así sean de sistemas. Porque eso no saben, por supuesto que de bachillerato no sabían nada, pero es que nosotros aquí les quitamos y los muchachos no saben nada de química orgánica. Después dijimos, había una cosa aquí fastidiosísima que se llama geometría descriptiva, eso lo eliminamos también. ¿Por qué lo eliminaron? Bueno, porque hay un acto de ignorancia militante
en el cual yo pienso que el mundo del futuro es un mundo de superespecializaciones. No es de superespecializaciones. La única forma que yo pueda trabajar en la industria de telecomunicaciones formado como ingeniero civil es que mi formación de cálculo, mi formación de química, mi formación de mecánica, mi formación de castellano es extraordinaria. La de inglés es maluca, tuve que darle muy duro. Pero yo lo quiero decir antes, porque ahora de verdad hay que decirle a los muchachos, entonces, que no es una desviación imperial cuando uno dice es indispensable que un muchacho salga de esta universidad con suficiencia en inglés. Bueno, porque es indispensable, porque los manuales están en inglés, porque nos entendemos no con los gringos. Nosotros estamos comprando una buena parte de los equipos a los suecos, a los coreanos y a los chinos. Ninguno de ellos entiende castellano, ¿me entiendes? Entonces, para hablar con los suecos hablamos en inglés, ¿me explico? Entonces, ese tema a mí me parece preocupante, me parece que es bueno traerlo aquí y que lo tengamos presente. Bueno, hay preguntas sobre el tema de 4G. Okay. Claro, entonces se dispone de este tipo de tecnología móvil avanzada, ¿no? José María, yo quería preguntar... No, lo que yo quería decirle es un problema relativo. Claro que estamos haciendo muchas cosas. Yo estoy hablando de todas esas cosas y yo doy mecánica a los fluidos y el primer día los muchachos tienen un link en Dropbox donde tienen todos los materiales, desde videos hasta no sé qué cosa. El problema es que cuando estamos lejos, es cuando vemos que en cualquier aula de un país normal, el tener teleconferencia en todas las aulas es una necesidad. ¿Por qué una necesidad? Porque hay una buena parte de la forma moderna de dar clase que no es un profesor tremenda. Entonces, el problema es relativo. Efectivamente, hay intentos, muy intentos, pero no está claro, como en el caso de los americanos que dijeron, mire, ¿sabe qué? La educación de calidad, por ejemplo, lo que justificó Coursera, que comentaba el amigo ya, es que no hay forma que la educación de calidad de Harvard, Stanford, North Carolina, de esas universidades, tenga sentido a menos que ellos masifiquen sus alumnos. Y vino de ellos mismos. Yo digo, nosotros somos tan caros, que si lo tienen que pagar los alumnos presenciales, no es posible que ellos puedan pagar lo que nosotros pagamos. Vamos a poner nuestras clases y vamos a dar clases de 80,000 alumnos. Mire, yo hasta ahora cada vez que le digo a un profesor de oficio que se monte en un curso online y que puede tener 40,000 alumnos, me pone una cosa terrible. Pues dice, pero no, si yo estoy buscando cómo me bajan a 10, porque más bien me ponen mucho. Es otra forma que está pasando. Entonces, en el mundo están ocurriendo cambios profundos en la forma de hacer la educación. Eso es lo que yo quiero decir. Y por supuesto, las universidades están aisladas en sus problemas, no lo viven. Además, cada vez viajan menos los profesores a ver otras universidades. Antes nosotros viajábamos al año a ver otras cosas y nos dábamos cuenta. Y entonces ese es el énfasis es mucho más profundo, porque las cosas están cambiando muy rápido en eso. Y lo que queremos decir al final es, mire, igual, si ustedes quieren dar clase en Sarteneja, están limitados a un grupo exclusivo de héroes que van a la universidad porque están pagando alguna penitencia, tiene que ser que tiene un pecado muy grande. Pero resulta que de forma rutinaria usted dice, mire, usted trabaja en el Cubo Negro, pero usted va a ir a dar clases para Sarteneja. ¿Y cuántas veces? No, 3 veces a la semana. Bueno, compañero, usted me contrata un helicóptero, si no, no puedo. Bueno, ¿cómo es posible que las universidades no se hayan planteado ese problema, chicos? ¿Ah?
No, bueno, entonces, bueno, estamos perdiendo profesores de calidad porque hay algunos profesores de mucha experiencia que ya no quieren venir para acá. Bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos un profesor aquí auxiliar y tenemos incorporado a la docencia nuestra un montón de profesores que están lejos? Tan lejos pueden estar como que estén en Seúl, ¿me entiendes? No tienen que estar cerca. Y tantos profesores que se nos han ido. En el caso de medicina, tenemos un proyecto con la Facultad de Medicina, la Central, estamos en ese proceso, porque resulta que no tenemos profesores dentro de los hospitales. Y entonces al final ellos mismos están diciendo, mira, la única forma es que den clase a los residentes, los médicos que están lejos. Entonces ellos lo entendieron. Entonces yo quiero, eso que en las empresas es común, en ninguna empresa de nosotros hay un equipo de videoconferencia, pero profesional. ¿Por qué? Bueno, porque hacemos reuniones remotas 4 o 5 veces a la semana, ¿me entiendes? No es un equipo costoso, no es especialmente costoso, como porque uno puede decir. Y efectivamente, bueno, la tecnología aquí, esta universidad pasa el tiempo y no cambia mucho la tecnología, pues. Les eché el cuento del retroproyector de transparencia, porque es como para que le tomen una foto a los periodistas, porque deberíamos hacer un monumento al rancho, ¿me entiendes? Al rancho, es decir, ese rancho que está ahí, que yo no hay dónde poner el videobin, además, tú sabes, porque el videobin lo tengo que traer yo. El videobin debía estar colgado en el techo, pero hace 15 años. Y yo dije, bueno, yo estoy seguro que alguna autoridad universitaria, que todos me conocen, va a compadecerse de ese profesor que siempre trae el videobin colgado aquí el lomo y lo tiene que armar y desarmar. Y entonces va a decir, bueno, chicos, cuélgale un videobin del techo a ese profesor para que no... A todo el mundo le parece una excentricidad que yo cargue un videobin encima, porque le parece que las clases hay que seguirlas dando con tiza blanca. Bueno, ese es un signo de una situación donde tenemos que decir, mira, la tecnología cambió, la forma de enseñar las cosas cambió. Yo no entiendo cómo se puede enseñar si uno no tiene conectividad en el aula, no sé cómo se puede enseñar, porque es que además los muchachos son nativos digitales. Entonces, si el profesor sigue con la tiza y el pizarrón verde, pues esos muchachos, ese profesor es un anciano del Pleistoceno inferior, ¿me entiendes? Perdón, Froilán. No, está bien, está bien. No, yo soy del superior. No, yo quería un poco, yo tengo una preocupación, cuando avanzan las redes, y lo vivimos con 3G, y lo vivimos con la mejora de 3G, que si vamos a poner 2 portadoras, entonces cada vez que avanza la tecnología para darle a los usuarios más servicios o para satisfacer a medias, puede ser sus requerimientos, entonces vienen más exigencias. La pregunta es, o la preocupación es, ¿LTE va a resolver eso? Los que están haciendo futurología ahí dicen que ese proceso no se va a detener, es decir, que la avidez por consumir más datos a través de los terminales portátiles va a crecer cada vez más. Es decir, en mi casa yo tengo una niñita, hija mía de 5 años, y ella ve comiquitas por YouTube, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiere que te diga? ¿Cuánto es el consumo? Bueno, hace años, cuando yo estaba en CanTV, nosotros calculamos que la banda ancha domiciliaria consumía a la gente 1 giga al mes en promedio. Ese era el consumo nacional. Esa niñeta se tira un giga cada noche, ¿me entiendes? Porque claro, ella sola, ¿me entiendes? Pero es que no es ella sola, sino que esa es una de las tabletas, porque ahorita la abuela inventó que ella tiene que tener conectividad y una mini tableta, porque es una de 7 pulgadas, pero ella está haciendo su propia cosa, está revisando unas recetas de no sé quién, del gourmet. Lo que ahí dicen es, mire, vamos a vivir cada día más comunicados, el consumo de datos va a ser muy grande, antes leíamos mucho, vamos a escuchar mucho más videos. Las redes van a ser heterogéneas, eso es lo que la gente dice. Así, las redes móviles van a continuar mejorando en tecnología, pero no van a ser suficientes. Por ejemplo, algo que... el proyecto de Wi-Fi, de esa Exacto. reflexión. Las redes van a ser heterogéneas. Una de las cosas que ellos dicen es que, por ejemplo, para nosotros es imposible, con la tecnología que tenemos, darle servicio al estadio universitario cuando hay un Caracas Magallanes. No hay forma ni manera. ¿Por qué? Darle servicio adecuado con los niveles actuales de consumo. Hace años eso era fácil. Es decir, cuando yo, en mi vida pasada, que yo estaba en Movilnet, en la Movilnet gringa,
En esa época la cosa era facilita, porque la gente lo que hacía era hablar y mandar mensajes de texto. En este momento, un terminal de esto apagado no, sin uso, está preguntándole cosas a la red y está actualizando y está haciendo cosas. Entonces resulta que eso, con esa densidad bueno, y antes había un momento en que los que tenían aparatos inteligentes eran muy pocos, ahora en determinados grupos es más de la mitad de las personas que tienen un aparato inteligente. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología ahí, Froilán, es que lo que nosotros hemos visto es, bueno, ojo, va a venir 5G después, pero la tecnología obliga a que en sitios fijos tengamos dispositivos en Wi-Fi muy bien desarrollados. Por ejemplo, aquí en la Católica nosotros hicimos una experiencia, pero no se ha podido completar, que es, hay tal concentración de estudiantes y tal concentración que los niveles de servicio son muy malos con la tecnología de 3G. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay tecnologías adicionales, fundamentalmente Wi-Fi, provisto por los mismos operadores que permiten el desborde, que permiten acceso adicional. Entonces, realmente lo que ocurre no es independiente de la red de datos que ponga la Católica, exacto. Claro, yo reconozco por el MAC quién es mi cliente y a ese cliente le digo, vente para acá. Es decir, inclusive él no sabe que está conectado, sino que buscamos que sea transparente para él. Pero lo que está ocurriendo, de hecho, en los países que hay, por eso es muy importante el desarrollo del Internet alámbrico. Es decir, que nosotros decimos que esto va caminando, pero lo que pasa es que las redes, por ejemplo, a mí se me olvidó decirle una cosa muy importante. Esto obligado a desarrollar una red de fibra en el país que nosotros nunca teníamos, porque las empresas móviles hasta hace 4 años no teníamos fibra propia. Y lo que pasó con este incremento de los volúmenes es que había nodos o tramos de nodos, concretamente Caracas, Valencia, el primero que no se pudo, que la capacidad de transporte por microondas se desbordó con el espectro necesario y tuvimos que meternos en fibra. En este momento todos estamos construyendo fibra o compartiendo fibra, porque lo que está ocurriendo es que, como ustedes saben, la fibra tiene una enorme capacidad de transporte y con unos pelos que a mí me den yo paso todo mi transporte, pero ¿quién pasa el primero, no? Entonces está ocurriendo un trueque, ¿no? Que es un poco como quería mi comandante, ¿no? Es decir, yo te doy 3 pelos aquí, tú me das 2 pelos allá, ¿me entiendes? Es decir, es intercambio de infraestructura. El método de trueque se está haciendo en el capitalismo superior, pues, ¿no? Bueno, porque es así, estamos construyendo infraestructura. Pero un poquito en la dirección que decía Froilán, no hay forma, por ejemplo, que un auditorium de esto esté los datos totalmente montados sobre las redes inalámbricas. Tiene que haber un Wi-Fi aquí de buena calidad, en algunos casos provisto por la institución, pero en otros casos son los mismos operadores. Es decir, yo puse el caso de los estadios porque son los casos más dramáticos en Norteamérica, estadios gigantescos en donde la instalación está hecha por los operadores, pues por Bellsouth o por Verizon, y ponen su, mira, no sé qué. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hicieron allá? ¿Son celdas de 4G? No, son fibra que llega allá, son instalaciones Wi-Fi profesionales, y entonces son redes transparentes para el usuario. Cuando la red Verizon clásica, por así decirlo, se desborda, ellos utilizan la red de datos de Wi-Fi que está instalada allá para que funcione. Y las redes son heterogéneas, ¿no? Sí, hay distintas tecnologías, pero necesariamente en los puntos fijos se auxilia con internet que viene por fibra hasta el sitio. Cada vez más, ni siquiera DSL, sino cada vez más está más claro que la fibra tiene que llegar a los hogares. Hablando del tema relativo que decíamos antes, es un estándar que en la misma Latinoamérica, que en este momento en las casas deberíamos tener 10 megas. Y lo que está haciendo Inter, que es la única operadora que lo está haciendo, que está llevando fibra hasta los hogares, es un estándar que deberíamos tener nosotros. Los niveles de banda ancha alámbrica que tenemos fundamentalmente son los mismos hace 7 años, ¿no? Ese es un cambio importante. Es decir, para que esto se auxilia mucho sobre la fibra, se auxilia mucho sobre redes Wi-Fi que están montados sobre porque la red de fibra sí tiene mucha capacidad de transporte. Y en fibra va a llegar un momento que la fibra llegue a la pata de cualquier BTS. Es decir, que al final vamos a tener tal volumen de tráfico en una estación
que originalmente tenía poquito tráfico, porque era voz y texto, que vamos a necesitar tener prácticamente conexiones de fibra en cada radiobase que tenemos. ¿Sí? Ahora, claro, sería muy bueno que ahí tuvieras una ciudad en disposición, porque el problema de la fibra es por dónde la pasas y cómo tú la metes y la ductería, porque una vez que tengo por dónde pasar el conducto físico es muy fácil, ¿no? En Venezuela realmente, bueno, como ustedes se imaginan, es una carrera de obstáculos todo. Todo eso que estoy diciendo, hacer fibra y decir, bueno, vamos a hacer fibra, nosotros vamos a hacer fibra Caracas-Valencia, Valencia-Maracaibo, Maracaibo, Caracas otra vez y con anillo, es realmente una proeza, ¿no? Lo que quiero decir que en otros países, por ejemplo, tú utilizas la red eléctrica, eso ya debería estar hecho porque fue prometido como hace 8 años. Es decir, que nosotros utilizamos la fibra montada sobre la red eléctrica y tenemos un circuito de backup que podría funcionar. Bueno, ese circuito todavía no está operativo. Pero yo efectivamente, la discusión de hoy es positiva en la dirección. Este es un servicio que sigue teniendo dinamismo, que tiene un nivel de inversión importante y que intenta mantener a Venezuela en un estándar de innovación similar al de países industrializados, porque nosotros pensamos que eso se puede continuar manteniendo aquí en forma importante mientras existe esa capacidad de la industria y de los venezolanos de exigir un mejor servicio, ¿no? Bueno, Claro, yo les explico una cosa. En el caso venezolano, en la tradición venezolana con respecto a los sistemas la concesión de frecuencia no está amarrada a las tecnologías. Por eso es que la primera concesión del año 91 a Movilnet y a Telcel en aquella época, que después se convirtió en Movistar, la han utilizado para todas las tecnologías que se han aparecido por el tiempo, ¿no? Es decir, ahí aparecieron desde las tecnologías analógicas originales, que es NAMS, AMS, después TDMA, después CDMA, después CDMA1X, después BDO, después GSM, después UMTS, después HCPA. Entonces, todo lo hemos hecho, ¿no? En el caso nuestro, cuando se hizo la subasta de la frecuencia adicional para 3G, para Movistar y Movilnet, a nosotros nos ofrecieron frecuencia 1800. En aquel momento 1800 era una frecuencia cenicienta. ¿Por qué digo cenicienta? Bueno, porque era una frecuencia que era para 2G. Es decir, solamente los operadores a nivel mundial, los productores de terminales, solamente habían habilitado terminales en 1800 para tecnología 2G y los productores de hardware también. Nosotros adquirimos esa frecuencia originalmente para migrar 2G a 1800 y poner el 3G en 900. Bueno, lo que pasó fue que los planes de Dios solo lo conoce Dios. Entonces cuando se lanza 4G resulta que los únicos que tenemos frecuencia disponible para instalarnos en 4G somos nosotros, no porque sea toda la que es necesaria, sino que vamos a necesitar más. Entonces eso nos ha dado una ventaja en el tiempo de poderla instalar primero, de poder hacer las primeras pruebas y tener un servicio comercial. No hubo que hacer mayor tramitación porque tenemos la costumbre. Usted va ahorita a estudiar el espectro de, qué sé yo, de Movilnet, que lo que conozco perfectamente. Allá hay cualquier cantidad de aparatos, ¿no? Allá hay CDMA, allá hay GSM, allá hay OMTS, allá hay SPA. Es decir, esa es la realidad. Hay todavía, en algún momento hay portadoras EBDO. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué está pasando? Efectivamente, esto no detiene la solicitud que tenemos de que necesitamos más espectro, nosotros y los otros. Los otros es más grave porque tienen todo el espectro utilizado ya. Nosotros somos el más chiquito, vamos a decirlo aquí de verdad. Nosotros tenemos solamente 6 millones de habitantes, que es un montón, pero somos los chiquitos. Aquí el grande es Movilnet, pues, que son el doble que nosotros, pues son un operador que tiene 12 millones de móviles, más un montón de teléfonos, todos los teléfonos fijos inalámbricos de CanTV están montados sobre la red de Movilnet. Entonces, claro, ellos no tienen espectro disponible
en el menú de frecuencias disponibles para montarse y necesitan una nueva subasta de espectro. Cuando ocurra esa nueva subasta de espectro, seguramente nosotros vamos a necesitar también espectro, porque con esto que tenemos no es suficiente para lo que estamos haciendo. ¿Pueden entrar en otra banda o van a pedir adicional de 1800? Nosotros vamos a necesitar cualquiera. Lo que pasa es que hay algunas frecuencias que tienen limitaciones, pero evidentemente que lo primero que queremos es ampliar lo que tenemos en 1800, que eso está claro porque ya tenemos equipamiento en 1800. Pero pareciera, no lo tenemos claro aún, que vamos a necesitar otras bandas. Ahora, ahí el problema que tenemos es que cuando nos vamos a bandas más altas, como ustedes saben, necesitamos mayor densidad. Y nosotros somos unos apasionados de las frecuencias de abajo. Es decir, aquí hay una decisión importante que hay que hacer, que son las frecuencias del 700, que no se ha tomado, que sería una frecuencia importante, y eventualmente la reformulación de la de 450, que fue una frecuencia de CMA que tiene muy bajo uso. Así, cuanto más abajo estemos, podemos con menos capes, con menos inversión, tener más cobertura. Pero con toda seguridad, la primera opción es dame más espectro 1800. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a José María. Mañana a partir de las 9:40 tenemos el otro día de charlas. Hay un foro sobre educación y tecnología que puede tocar muchos de los temas que hablamos aquí, pero está una profesora de LUCAP, Mariela Adrián, una profesora de la Central, Marina Polo, y Luis Germán Rodríguez, que es asesor de Telefónica. Así que bueno, pueden consultar las charlas en la página web del evento. Gracias por estar.